Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, bueno, para muchos es sinónimo de burocracia pura y dura. Totalmente. La Gaceta, el diario oficial de Costa Rica, con fecha de este viernes 14 de noviembre de 2025. A primera vista es un mar de decretos, de edictos, de avisos legales. Un laberinto. Exacto. Pero nuestra misión hoy es tratarlo como lo que realmente es, ¿no? Como una radiografía del funcionamiento interno del país. Es una radiografía, sí, pero una que requiere un traductor, porque el lenguaje es denso, a veces impenetrable, pero si uno sabe dónde buscar, cada página cuenta una historia. ¿Una historia de qué? De poder, de economía, o como vamos a ver hoy, de un olvido que es casi increíble. Detrás de cada resolución hay una tensión, hay un conflicto de intereses o una decisión que le cambia la vida a alguien. Exacto. Y hoy hemos encontrado unas historias buenísimas. Vamos a sumergirnos en tres que nos parecieron reveladoras. Primero, una batalla que se está librando por la justicia en el mercado laboral. Ajá. Y que cuestiona quién tiene derecho a certificar el conocimiento aquí en Costa Rica. Luego, veremos la prueba irrefutable de cómo, bueno, un estornudo en Silicon Valley provoca una pulmonía en una oficina en Heredia. Y para terminar, mi hallazgo favorito de esta edición, de verdad, el caso de un error administrativo que el Estado tardó más de 20 años en corregir. ¿20 años? Más de 20 años. Y creó un agujero negro legal para toda una comunidad costera. Es una historia que desafía la credulidad. Suena fascinante. Empecemos por esa batalla en el mercado laboral. Me encontré con esta queja del Colegio de Licenciados y Profesores, el COLIPRO, y al principio pensé que era un tema gremial más, pero el fondo es mucho más profundo, ¿verdad? Muchísimo más. El problema, parece simple. La Dirección General de Servicio Civil, para contratar profesores de inglés, solo acepta un puñado de certificaciones internacionales muy específicas. Las de siempre. Las que todo el mundo conoce. TOEFL, IELTS, Cambridge. O sea, las grandes marcas del sector. Claro. Y hasta ahí suena lógico. Piden un estándar reconocido. ¿Dónde está el problema entonces? El problema, y es un problema mayúsculo, es que esa regla deja por fuera las certificaciones de las propias universidades públicas de Costa Rica. ¿Cómo? Sí, la UCR y la UNA, por ejemplo, tienen sus propios exámenes de dominio del inglés diseñados con un rigor académico altísimo. Y aquí viene el dato clave que presenta Colipro. A ver. Esas pruebas nacionales están alineadas exactamente con el mismo estándar internacional que pide Servicio Civil, el famoso Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el MCR. Creando pruebas bajo el estándar internacional que se exige. Exacto. Pero el propio Estado les dice, no gracias, su certificación no nos sirve, preferimos la de esta empresa privada extranjera. Suena como mínimo contradictorio. Es más que contradictorio, es anticompetitivo. Y aquí es donde la historia se pone buena. ¿Por qué? Porque entra en escena un tercer actor, la Comisión para Promover la Competencia, la COPROCOM. Los árbitros del mercado. Digamos que sí. Analizan la situación y su dictamen es demoledor. ¿Qué es lo que dicen? Básicamente les dicen a Servicio Civil, miren, con esta regla les están cerrando la puerta en la cara a un montón de gente y favoreciendo descaradamente a unos pocos. Así de claro. Sí, utilizan un término técnico, pero la idea es esa. Lo califican como una barrera a la entrada y argumentan que se viola un principio fundamental llamado neutralidad competitiva. Neutralidad competitiva. En buen español, el Estado no debería usar su poder para darle una ventaja comercial a un proveedor privado sobre otro, y mucho menos sobre sus propias instituciones públicas. O sea, Coprocom está diciendo que el Estado, en lugar de ser un campo de juego nivelado, inclinó la cancha a favor de las certificadoras internacionales. Exactamente. Y la recomendación es contundente. Modifiquen la regla. ¿Y qué proponen? Que se acepte cualquier certificación que cumpla técnicamente con el nivel C1 del marco europeo, sin importar si viene de una universidad pública TICA, de un instituto privado nacional o de una empresa extranjera. ¿Lo que importa es la calidad, no la marca? Eso, lo que importa es el estándar. Al final, esta no es una discusión técnica sobre siglas como MCEOR o TOEFL. Es una discusión sobre soberanía educativa, sobre valorar lo nuestro y, sobre todo, Sobre la justicia.
sobre la justicia para miles de profesionales que, teniendo la calificación, se veían obligados a pagar cientos de dólares por un examen extranjero para poder aspirar a un puesto en su propio país. Es un pulso sobre quién define la calidad y quién tiene la autoridad para validarla. Y en este caso, parece que la lógica y la competencia justa están ganando la partida. Y si hablamos de las reglas del juego y cómo las empresas se adaptan, a veces el problema más grande no son las reglas locales, sino las que impone la economía global. Uf, totalmente. En otra parte de la Gaceta encontramos un caso que parece la crónica de una crisis anunciada. Para entenderlo, hay que saber que opera bajo el régimen de zonas francas. O sea, beneficios fiscales a cambio de inversión y empleo. Correcto. Recibe esos beneficios a cambio de compromisos, como un mínimo de inversión y de creación de empleos. En su caso, debían invertir al menos $150,000 y mantener 14 empleados. Ok, un acuerdo estándar en zonas francas. ¿Qué pasó? Que están pidiendo una prórroga. No han podido cumplir con el plan de inversión a tiempo. Y lo fascinante es la razón que dan. ¿Ah, sí? Está citada textualmente en el documento. Es de una honestidad brutal. A ver qué dice. Dice, y cito, a partir de diciembre del 2022 se presentaron recortes de personal a nivel mundial en las empresas de tecnología. Ah, ya veo por dónde va. Situación que afectó directamente la continuidad de contratos de servicio para clientes como Microsoft. Y añaden que esto provocó que tuvieran activos que quedaron ociosos. ¡Wow! ¿Así de directo lo dicen? O sea, compraron equipo y contrataron gente esperando un crecimiento que se frenó en seco por decisiones tomadas a miles de kilómetros de aquí. Lo que esto nos muestra es que el régimen de zonas francas, que a menudo se percibe como una burbuja económica un tanto aislada del resto del país, En realidad es un barómetro hipersensible. totalmente. El más mínimo resfriado en la economía de Silicon Valley puede provocar una neumonía en una oficina en Heredia. Esa es la fragilidad y la interconexión de nuestra economía, documentada en una simple solicitud de prórroga. Es la globalización en una sola página de La Gaceta. Y no son los únicos haciendo ajustes. En la misma edición, el Consejo Técnico de Aviación Civil publica un montón de notificaciones. Sí, es como ver un tablero de ajedrez en movimiento. Por ejemplo, Tienes a Helijet Aviation, una empresa local, pidiendo suspender temporalmente sus operaciones con aviones para enfocarse en helicópteros. Luego ves a la brasileña Gol diciendo, vamos a suspender nuestra ruta San Paulo-San José por 6 meses. durante la temporada baja, imagino. Correcto. Y el caso más fuerte, Avianca, que cancela definitivamente vuelos a Miami y San Juan, y pone en pausa otros a Panamá, Toronto y Dallas. Uno podría pensar que son malas noticias, pero en realidad es el sistema nervioso del mercado reaccionando, ¿no? Totalmente. Cada una de esas decisiones responde a un cálculo frío de costos, demanda, rentabilidad. La pandemia lo cambió todo. Los precios del combustible son volátiles, los hábitos de viaje cambiaron. Claro. Lo que vemos aquí no es necesariamente una crisis, sino un sector en constante adaptación, buscando la máxima eficiencia. Cada ruta suspendida es una apuesta que no funcionó y cada nueva ruta que se anuncie mañana será una nueva apuesta. Es la naturaleza del negocio. De la adaptación de las empresas a las reglas del mercado, pasamos a la incapacidad del Estado para seguir sus propias reglas. O para recordar lo que escribió. Hay una sección en la Gaceta que se llama Fe de Erratas, que es básicamente el gobierno diciendo, «Ups, nos equivocamos». Es la esquina de la penitencia burocrática. Y hoy, en esa esquina, encontramos la que podría ser la joya de la corona de los errores administrativos. Suena bien. Se trata de la Municipalidad de Santa Cruz corrigiendo el Plan Regulador Costero de Playa Brasilito, en Guanacaste. Una corrección a un plan regulador suena bastante rutinario. ¿Qué tiene de especial? El detalle está en las fechas. La corrección que se publica hoy, 14 de noviembre de 2025, es para subsanar un error cometido en la publicación original de la Gaceta del ¿Bell? 19 de febrero de 2002. De 2002. ¿En serio? O sea, tardaron más de 23 años en corregir un error. ¿Y qué fue lo que se les olvidó publicar? Se les olvidó lo más importante. Omitieron por completo un capítulo entero, el artículo D. ¿Y qué era ese artículo? Era el que definía qué se podía y qué no se podía hacer en la zona residencial local. Pero espera, que se pone mejor. A ver.
Investigando el caso, resulta que el documento original, el que hizo la consultora Ecoplan y que la MUNI aprobó, es de 1987. Para un momento. El plan es de 1987, se publicó con un error garrafal en 2002 y lo vienen a corregir en 2025. Tal cual. Ese error es más viejo que el primer iPhone. Hay toda una generación de profesionales que ha vivido bajo una regla que en el fondo no existía legalmente. Es para no creerlo. Y las consecuencias son gravísimas. La Procuraduría General de la República lo ha dicho 1000 veces. Si un reglamento no se publica completo en la Gaceta, no tiene eficacia y validez. O sea, no sirve. No sirve. Lo que esto significa es que durante más de 2 décadas, en Playa Brasilito existió un vacío legal absoluto. Una inseguridad jurídica, como la llaman los abogados. Nadie, ni los habitantes de toda la vida, ni un inversionista, sabía a ciencia cierta qué reglas aplicaban. Me imagino el caos. Alguien quería construir la casa de sus sueños y en la municipalidad no sabían qué decirle. O llegaba un desarrollador a proponer un proyecto y todo quedaba en un limbo. ¿Y qué decía finalmente ese artículo perdido? Definía el corazón de la comunidad. Su propósito, dice ahora el texto, era permitir vivienda permanente a la población local con arraigo demostrado. Ajá. Permitía explícitamente casas unifamiliares y áreas verdes. Y lo más importante, prohibía usos conflictivos como hoteles, bares, discotecas o centros comerciales. Claro, lo básico para proteger una zona residencial. Exacto. Incluso fijaba reglas como el lote mínimo de 300 metros cuadrados o la altura máxima de 5 metros. Son las reglas básicas de convivencia de un pueblo. Y por un error, por una omisión en un papel en San José en el año 2002, toda esta comunidad vivió sin ellas, legalmente hablando, durante una generación. Es brutal. Es un recordatorio brutal del peso que tiene cada línea que se publica en este diario. Un simple error de transcripción que pudo haberle costado a la gente sus ahorros, sus proyectos de vida, o que pudo haber permitido desarrollos que nunca debieron ocurrir. Es el fantasma en la máquina burocrática. Entonces, haciendo un recuento de nuestro análisis de hoy, queda claro que la Gaceta no es solo una colección de decretos. ¿Para nada? Es el campo de batalla donde se define la justicia económica, como vimos con las certificaciones de inglés. Es el sismógrafo que registra cómo las ondas de choque globales golpean a nuestro país. Y es el archivo de la larga, y a veces exasperantemente lenta, memoria del Estado. ¿Y sabes qué me quedó dando vueltas después de leer todo el documento? ¿Qué cosa? Mientras nos enfocábamos en estas grandes historias, en las páginas intermedias hay decenas y decenas de avisos pequeños, casi invisibles. Son notificaciones sobre la creación o reforma de estatutos de asociaciones de desarrollo integral. Cierto, uno tiende a saltarse esas partes. Ves nombres de lugares por todo el país. Barrio Siquirrito en Limón, Residencial La Zamora en Heredia, Pedregoso en Pérez Celedón, Puerto Jiménez. Exacto. Y aquí es donde dejo una pregunta para la reflexión. Pasamos el tiempo analizando las grandes leyes, los acuerdos con aerolíneas, los planes reguladores que tardan décadas en corregirse. Lo macro. Exacto, lo macro. Pero esta actividad constante, este zumbido a nivel de barrio, sugiere algo más. Podría ser que el verdadero motor del cambio, la verdadera construcción de comunidad, esté ocurriendo de manera silenciosa, aviso por aviso, en estos grupos vecinales. Es una idea interesante. ¿Qué historias de organización, de progreso local, de vecinos resolviendo sus propios problemas de agua, de seguridad o de infraestructura se estarán documentando en estos avisos públicos que casi siempre pasamos por alto? Quizás la próxima vez, la historia más importante no está en los grandes titulares, sino en la letra pequeña de una comunidad que decide tomar las riendas de su propio destino.